Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Si hoy me veis como la novia de Drácula, es porque ayer estuve moribunda con casi 40 de fiebre, no me tomé nada, aunque no es bueno, porque a partir de 38,5 ya no es bueno, es malo para el corazón. Pero estaba mosca porque no tenía nada, solamente un poquitín resfriada. Con esa fiebre dije yo, esto es un virus de diseño, otro COVID, no sé, me hice test de COVID, nada. Hoy estoy bien. Y bueno, hoy toca canal. O sea, ayer estuve entreteniéndome viendo diferentes entrevistas y una de ellas fue de Harper Bazaar de Lita Cabellut, que es una artista española la más cotizada, la mujer más cotizada y el artista español más cotizado en este momento después de Miquel Barceló. Y hubo cosas que me llamaron muchísimo la atención porque en realidad en el siglo XXI ya no deberíamos de estar hablando de estas cosas, pero seguimos porque el problema sigue. Y era que el problema es la mujer. Ella dice que en realidad le dice al periodista, ahora leeré cosas de la entrevista, le dice que la mujer siempre ha estado ahí, porque el periodista lo que viene a decir es que con el reconocimiento femenino, pues ha habido como, está habiendo como unas generaciones de mujeres. Y ella dice, no, 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 la mujer en arte siempre ha estado. Lo que pasa es que ha sido invisible. Y yo también lo pienso. Yo me acuerdo, mi madre era una jugadora impenitente de póker, muy buena jugadora. Y entonces, durante la semana jugaba con sus amigas y cuando me casé no podía decirlo porque mi familia política era agrícola y lo de jugar a las cartas a una mujer era poco. En fin, el caso que toda la semana jugaba con sus amigas, no se jugaba en la casa, ni los hijos, ni nada. Uy, las manos. Y los domingos jugaban en casa de un anticuario maravilloso, Antonio Moreno, y entonces había pinturas de tenebristas, y yo siempre decía, ¿quién ha pintado esto? Y me decía, una mujer. Y yo digo, ¿por qué sabes que es una mujer? Me decía, una monja, porque siempre son anónimos. Los pintan, pero no pueden, eran como negros, como en literatura, ¿no? Y es verdad que la mujer siempre ha estado ahí pintando, pero, o sea, siempre ha estado haciendo cosas de arte, pero siempre ha sido invisible al sistema. Qué raro. Bueno, con independencia de esto, voy a hablar un poquito de Lita Cabellut. Ya he hablado bastante. Os voy a hacer un pequeño síntesis de lo que es su vida. Y a partir de ahí os voy a leer trocitos de la entrevista que la voy a poner en el blog. Es maravillosa, simplemente. Ahora mismo Lita Cabellut, ¿cómo se dice? Representa a España en alguna. No me acuerdo. En algún acontecimiento importante. No en Venecia, en algo. En algo. Ella, bueno. Tengo que contaros antes unas cosas. En octubre está haciendo cosas, pues escenografía, eso es muy de artista. En octubre inaugura una exposición que se llama Tremble, que es la Opera Gallery de Dubái, así como la escenografía de, tengo que leerlo, Oko de Show. En este mismo mes, la editorial alemana Tennis lanza una monografía de su universo artístico y en 2024, perdón, inaugura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid la exposición Las catástrofes del cielo. Bueno, ella, vamos a ver cómo lo sintetizo. Ya lo he contado, pero lo voy a contar otra vez para que antes de contaros, no tenéis por qué saberlo, antes de contaros un poquito lo que es la entrevista, sepáis de dónde viene. Ella tuvo una infancia, vamos, de película, pero de película de miedo. Ella viene de un mundo oscuro, viene de un mundo siniestro, donde la mujer se encuentra en una posición, yo qué sé, marginal sería decir algo, bastante dolorosa. Su madre es prostituta y ejerce la prostitución. Ella más marginal que los marginales. Ella, Lita, que es Manuelita, Lita, le llaman así, Lita Cabellut, nace en Sariñena, Huesca, en 1961. Es casi casi de mi edad, un poquitito más joven. Pero sus primeros años no son los de una niña de su edad. España, hemos hecho una película del pasado, pero España en esta época, en 1961, o sea, no levantaba cabeza en la posguerra porque se nos hizo un bloqueo por genocidio y después con la Guerra Fría pues sacamos cabeza porque se colocaron unas bases, etcétera, etcétera. Entonces pasamos de ser país fascista a país conservador y ¿qué quería yo decir? Entonces las embajadas volvieron, se desbloquearon los créditos internacionales y se hicieron planes de desarrollo. Pero realmente quien salva de la ruina al país a partir de 1957 y en esta época, 1961, son las divisas de los
emigrantes a Europa, porque Europa se había quedado sin hombres, en Europa había habido un plan Marshall, que en España no, en Austria tampoco, y el incipiente turismo, son los que nos meten cash money, dinero efectivo. Y entonces, pues no era tan difícil que hubiera niños marginados, etcétera. Ahora también lo hay, pero menos. Ahora Europa protege bastante. Ella tiene Lita, yo creo que es gitana, no lo sé. Pero los gitanos son muy buenos artistas. No lo sé, ¿eh? Estoy diciendo una cosa que no lo sé. Me da el pálpito. Los gitanos son muy, muy buenos artistas, que nos lo digan a los andaluces. Bueno, ella es abandonada por su madre, que ejerce la prostitución tal cual. Y se ve abocada a vivir en la calle. Una niña pequeña. Y es como un perrito callejero, conoce el desamparo, el dolor, yo qué sé, idealiza el cariño. Y es su abuela que la recoge muy pequeñita, quien se la lleva a vivir con ella a Barcelona, pero la sigue teniendo por ahí tirada. Y la abuela muere cuando ella tiene 8 o 10 años. Eh, la abuela dice que se desocupa de ella también. Y entonces, cuando muere la abuela, la meten en un orfanato. Bueno, ella allí conoce los monstruos de la indigencia en Barcelona. No me acuerdo qué sitio de Barcelona se tiran monedas. He estado viviendo en Barcelona 2 años, debería saberlo. El caso que ella, que era una niña pequeñita, se iba a la fuente, metía las manos y cogía las monedas para tener algo de con qué comer, con qué vivir, etcétera. Es un milagro que sea tan buena artista, es un milagro que sea una mujer normal, con sus niños, en fin, una madre de familia. En fin, qué tonterías digo, no me hagáis caso. Bueno, con una infancia, pero es que dice ella que el arte es muy catártico, el arte la ha salvado. Y yo me lo creo totalmente. Bueno, ella en la primera infancia, cuando es una nenita, conoce la soledad, el desvalimiento, hasta que a los 8 años, sin saber, porque a todo esto parece que tenía dislexia, empezó a ir al colegio, pero no aprendía. Con 8 años no sabía ni leer ni escribir y la meten en un orfanato. Ya ha muerto la abuela. No es hasta 5 años después cuando una familia acomodada catalana la adopta, a Dios gracias, y le da alas para volar, para intentar cambiar su vida. Y vaya que si la cambia, ¿eh? Y tanto que lo hace. Bueno, con un solo gesto la llevan al Museo del Prado y ella se encuentra por primera vez las gracias de Rubens. Dice que cuando ve a esas tres mujeres bailando desnudas, felices, es como si fue totalmente increíble y es como que le dio ilusión de vivir, como que se la agarró a la vida. Y a partir de entonces dice que siendo pequeñita decidió que tenía que hacer eso, que tenía que ser artista en el Prado. Después la pequeña Manuelita se separa un instante de sus padres arrostidos y recorre también las galerías que llevan a encontrarse con obras maestras. Bueno, ella le emocionó muchísimo Rubens, las tres gracias. Pero, sin embargo, Goya, es que hay un Goya erótico y hay un Goya también violento, y que eso también le pasa a Picasso. Yo qué sé, tener en cuenta que los artistas son gente con muchas vertientes, como todos los seres humanos, ¿no? Hipersensibles o igual de sensibles, solo que reflejan las cosas, las proyectan, ¿no? Y ella, como venía de vivir en la calle y de ver el horror, Goya lo rechazó, le impactó, pero dice que con el tiempo se congració con él. Bueno, dice tengo que leerlo, cuando llegué y vi a tres mujeres que bailaban desnudas, felices, celebrando la vida, me pareció algo tan hermoso que me dio esperanza para seguir conociendo la vida. Allí me di cuenta de que había otro tipo de mujeres, de situaciones, y sentí delante de ese cuadro que quería hacer eso. Quería ser artista. Mamá, quiero ser artista. Bueno, medio año después de aquella anécdota, Lita va a volver al Prado. Los padres adoptivos se dan cuenta que la niña se ha fascinado por el Prado y entra en la sala de las pinturas negras de Goya y se horroriza porque ella venía de ver una vida negra en Barcelona. O sea, Barcelona, como todas las ciudades grandes, y también las pequeñas, tienen un lado oscuro, ¿no? Y ella lo conocía. Y dice que Goya le asustó muchísimo. Dice, os voy a leer trocitos de la entrevista. Dice, reconocí ese mundo, pobrecilla, era una niña. Reconocí ese mundo porque lo había vivido. Salí corriendo, me dije que no me gustaba ese pintor y que no volvería a visitarlo nunca más. Pero no faltó ni siquiera un año para hacer de esa mi sala favorita. Comencé a descubrir a Goya y empecé a hacer ejercicios de ver las cosas en diferentes perspectivas. El arte te hace sentir que también a veces eres un mero espectador, que no eres parte de esa tragedia. Este es el poder del arte, que te introduce o te desplaza de los sitios difíciles. Cuando eres joven y no tienes experiencia, estás en modo supervivencia y rehuyes
de todo aquello que te hace daño. Los niños son muy flexibles, poderosos, valientes y radicales en lo que no es bueno para ellos. Y si tenemos la oportunidad de huir, de borrar esa situación, lo haremos para sobrevivir. Bueno, hoy, 50 años después de aquello y muchos fantasmas los cuales ha derribado, Lita es la artista contemporánea española más cotizada después de, bueno, de las mujeres la más cotizada y del mundo después de Barcelona. Me parece que está a nivel mundial en el puesto, no lo sé, no lo sé, pero es de los primeros. Y el ya desaparecido Juan Muñoz. Sus obras alcanzan cifras astronómicas y se ponen... Sus obras yo las estoy mirando. Mirad, esto es una conjetura, no estoy segura. Yo creo que ella hace una fotografía, tiene un modelo, pinta en lienzos muy grandes. Entonces, hace fotografías con Hasselblad, con cámaras muy, muy buenas, ¿no? Entonces, todo eso lo pasa por el plot, tiene un grabado, ¿no? Y a partir de ahí, pinta encima. Y después de pintar, araña. O pinta diferentes capas y tira de esas capas y la va como... Ella trabaja como si fuera la pintura mural. Ella trabaja el craquelado que llamamos en arte, el desconchado. Pero ella también es una artista multidisciplinar, como se suele decir. Bueno, yo creo que todo el mundo somos multidisciplinares, porque yo, por ejemplo, en la facultad tenemos un rodaje de diferentes soportes. Tenemos que escribir, tenemos que soldar, tenemos que hacer vídeos, tenemos que tal. Y cuando la gente me dice diseñador y no sé qué, yo digo, ah, qué tonto. Pero si todos hacemos de todo, a fin de cuentas es simplemente pasarte de un soporte a otro. Lo importante es tener discurso propio, no tanto embellecer las cosas, ese preciosismo que es artificial. Bueno, sus obras alcanzan cifras astronómicas y se exponen por todo el mundo, por todo el planeta. Ella es el mejor símbolo del arte como catarsis, la purificación y la purga de las emociones. Entonces, Harper Bazaar va a estar ahora preguntándole cosas. Dice, eh, ¿qué es el arte para Lita Cabellut? Que pregunta tan cursi, ¿no? Y dice, el arte es maravilloso, es magia, alegra, alegría, confusión, desgarro, muerte en vertical, diluvio, sequía. El arte es todo lo que nos hace felices. Qué bien, estoy de acuerdo. Y todo lo que nos hace infelices. Es un organismo muy exigente, pero siempre muy agradecido. A medida que voy creciendo, denoto que la rebeldía contra el arte nos sirve. Debe ser la obediencia, ya que el arte es mucho más inteligente y grande que el ser humano. El arte lo que pasa es que es full time. Te agarra las 24 horas del día cuando lo haces. Yo tengo que volver ya de ya, porque de no trabajar en esto se me está yendo el hilo. Le pregunta a Harper Bazaar. Dicen que el arte es desgarrador. Hay que ver, el periodista que han mandado, muy listo no era, ¿eh? Dicen que el arte es desgarrador, porque lo que pasa es que es publicidad para ella, porque hace que saquemos a la luz nuestros propios sentimientos. Madre mía, qué pregunta más tonta. Qué habría sido de usted sin ese canal de expresión? Ella con un desparpajo que para qué. Dice, siempre digo que habría sido una persona despreciada, amargada y profundamente conflictiva, porque a mí, no, lo que es más lista que el hambre, gitanilla. A mí el arte me ha curado de ver el mundo en perspectiva con diferentes ángulos, con diferentes planos. Me ha hecho hacer el ejercicio de humildad, de libertad, de responsabilidad, porque ser artista es algo profundamente responsable, porque lo estás entregando a la gente y al mundo. Tiene que venir desde el núcleo puro, aunque sea un núcleo oscuro, fangoso, difícil de digerir, pero es puro de verdad. El compromiso con el arte es la verdad, y para la verdad tienes que ser muy responsable de tu vida y muy consciente de la vida ajena. Bueno, yo creo, Lita, que tienes mucho oficio, mucho desparpajo y sabes contestar muy bien. Eso del arte de la verdad, querida, somos fabuladores, un poquillo mentirosillos, pero hacemos el mundo mejor. Y los demonios salen fuera, lo cual está muy bien. Porque cuando dicen, ay, purifícate el hígado, purifícate no sé qué, tu mente, límpiala. Pero bueno, si somos occidentales, pues los orientales meditan, nosotros pues hacemos media hora de carrera o una hora de gimnasio, porque esta es nuestra filosofía de la vida, es otra. Bueno, vayamos al sitio. Dice, los episodios de vida, le pregunta Harper Bazaar, que suceden al final son expresiones dentro de la obra. ¿Hay mucho de Lita Cabellut en su obra? Desde luego el periodista que han mandado es premio Nobel, ¿eh? Todo, todo. Podríamos decir que mi... Ay, Lita, Lita, te estás pasando. Podríamos decir que mi obra es un gran diario de mi vida.
Yo vivo por medio del arte. No soy artista de 8, yo no soy artista de 8 a 5 de la tarde. El arte para mí está integrado en todo, en cómo me muevo, eso es cierto, es como veo una flor, como en mi enfado, mi delirio, mi simpatía, mi soberbia. Todo está conectado en el arte porque es mi foco de vida y no me puedo imaginar vivir sin el arte. Vivo, veo, siento, defino, me equivoco, acierto, todo a través del arte. Bueno, yo esta pregunta, ¿qué queréis que os diga? A partir de la Segunda Guerra Mundial, durante la modernidad, a principios del siglo, había una fe de futuro muy grande, había una ilusión de futuro, porque la tecné, que en realidad significa arte en griego, pero en fin, lo hemos asociado con otro sema, la tecné iba a hacer que, digamos, el trabajador redimiera ese esfuerzo físico, iba a pasar muchísimas horas con su familia en colmenas que van a estar rodeadas de diseño, porque el diseño era social que no artístico, ahora es todo lo contrario, nunca ha sido artístico, porque tiene funcionalidad. El arte es exploración y el diseño funcionalidad. Queridos diseñadores que estáis despistados. Bueno, entonces lo que ocurre es que... me pica una oreja. Lo que ocurre es que a partir de las dos guerras mundiales Europa envejece, pero sobre todo esa fe de futuro era porque se pensaba que a mayor cultura, mayor principio ético, iban de la mano una cosa a otra. Entonces se vio, a partir de los genocidios de la Segunda Guerra Mundial, se vio que no necesariamente la cultura, que sobre todo la educación supone educación moral, educación ética, no necesariamente tiene por qué ser eso. Y, o sea, tú puedes tener una cualificación estupenda y ser un cafre, ¿no? Una doble moral, como pasó en Alemania. Por la mañana puedes estar tocando a Brahms y por la tarde gaseando a los judíos. O sea, quiero deciros que... entonces ahí se vio que la modernidad había pinchado. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvimos a Teodoro Adorno, en fin. Hay unos conceptos, nos hicimos como más esquizofrénicos. O sea, la gente perdió, a partir de los genocidios, la gente perdió la fe en la ideología. Entonces la gente no quería buscar nada más que un lugar al sol. Y bueno, sería un poco largo de contar lo que viene. Lo que quiero deciros es que el concepto de arte, el concepto de creatividad y tal, desde principios del siglo sobre todo, se pierde. Vamos a ver, a partir de la fotografía y del cine se permite que el dibujo y la pintura eh, mm, experimenten hasta agotarse, ¿no? Y entonces, claro, lo que llamamos arte desde principios del siglo XX, pues llega un momento en que se agota y los soportes son otros, como en estos momentos la luz y la distribución espacial. Pero todo esto viene a colación de Elita Cabellut. A partir de la Segunda Guerra Mundial, realmente el individuo es gestor de sí mismo y el soporte de arte eres tú mismo en tu vida, ser creativo, ser etcétera. Eso algún día os hablaré solamente de eso, de ese concepto de posmodernidad que la gente confunde muchas veces, pero que realmente es cargarse la mirada única hegeliana. Y no quiero pegarme más mocos y sigo con la... Debe ser la fiebre de ayer. Bueno, dice Harper Baza, ¿cree que su faceta de artista nació en su adolescencia? Todo esto lo pongo en el blog. El artista va naciendo con los años. Es un poco cursi y tal, por favor. Cuando te conectas con el arte, cuando... Sí, todos los oficios. Es que esa desconexión que hay entre el oficio de, yo qué sé, el señor que trabaja el hierro y el señor que pinta, pues no. Las bellas artes y las artes artesanales, pues no. Hay pintores que son regularcitos y sin embargo artesanos que son maravillosos, que no, que no. Artista es aquel que transforma. Así está la cosa. Bueno, el artista va naciendo con los años, cuando te conectas con el arte, cuando de repente te metes en su corazón, en su estómago, en su cerebro, se está pasando, ¿eh? De repente pasan muchas cosas de las cuales no eres consciente. El arte empieza a despertar tu talento, pero ese talento tiene que ir acompañado, es muy trabajadora, resumen, de un carácter de perseverancia y disciplina. Estoy totalmente con ella. Ambición y poder, totalmente contigo. He conocido a lo largo de mi vida muchísimos talentos muy potentes que no han sobrevivido porque la curiosidad, la pasión o la necesidad de acercarse no estaban. Y ese talento al final se coge, seca y desaparece. Totalmente con ella. El talento es como un músculo que tiene que entrenar hasta que se vuelve una columna de acero para poder soportar todo ese mundo que te va a ir ofreciendo, exigiendo y quitando. Porque el arte es también como el mar. Viene, se va,
hay corrientes fuertes que no las sientes. Tienes que estar ahí navegando como un roble, esperando que venga. Ser artista es una actitud. No, ser artista es ser cabezona también. Y tú lo eres. A mí me encanta Alita Cabillo. Mucha gente la critica. Mucha gente la critica por todo esto que hace de la foto, las reproducciones, el plotter y tal. Pero es una tontería. Montones de artistas en estos momentos pintan, o sea, sacan a ordenador sus propios cuadros porque es muy fácil cuando pinta el lienzo que queden poros. Entonces su propia obra la sacan con el plotter, la imprimen y luego pintan sobre ella. A mí no me parece mal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, dice, le preguntan, ¿cómo es realmente su proceso de creación? Dice, totalmente agónico. Buah, qué teatral. Porque cuando creas estar en busca de algo que tiene que representar tu sentimiento, sacarlo de tus entrañas, darle una forma que sea visible y que se pueda contagiar, leer, tocar y sentir, es una responsabilidad agónica. No, el artista, y me lo creo, más que cuando crea, siempre lo hace por instinto. Más que agónico, lo que pasa es que sienten una grandísima presión ante las diferentes exposiciones, porque si dejas de gustar, tener en cuenta que el arte, como el resto de profesiones, no sé el resto, pero muchas, mm, vive de las modas. Entonces, puedes dejar de gustar. Entonces, claro, sienten una presión muy grande por gustar, pero a la vez por no traicionarse. Yo lo he vivido en primera plana. Y no como ella, obviamente, pero tienen que hacer, personas como ella tienen que tener ayudantes y hacen de media como 4 exposiciones al año, que eso es una tensión permanente, pero una tensión permanente porque te dicen que te repites mucho, etcétera, etcétera, que te estás volviendo una caricatura de ti misma, porque estamos en la idea de los románticos o también de Picasso, que era como que cada vez que haces algo tienes que ser diferente a lo anterior y eso es muy difícil, por no decir casi casi imposible, o no lo haces a la velocidad que tu público o la gente que tiene enfrente le gustaría, porque claro, todos estos artistas tan conocidos y tal tienen como un ejército de assistant, de gente que trabaja para ellos y les interesa que sean rentables. Están subidos en ese barco. Bueno, dice Harper Bassa, a lo largo de tu trayectoria has sentido una profunda admiración hacia maestros clásicos del expresionismo, pero también, bueno, sí, se me ha olvidado decir una cosa, ella siente mucha fascinación por Lucian Freud, que es, yo lo encuentro un poquito violento, y Francis Bacon. Lucian Freud y Francis Bacon dicen malas lenguas que tuvieron hasta que ver. Eran íntimos amigos, le llaman la generación de Londres, pero ellos siempre detestaban porque el público y los críticos les encanta siempre hacer como departamento estanco y decir el grupo de no sé qué, la generación, el grupo El Paso, la generación de tal. Pero bueno, fueron dos fenómenos dentro de la pintura. Realmente, Lucian Freud, lo que hacía Lucian Freud ya se hacía, no sé. A mí Lucian Freud no me vuelve loca, tiene algunas cosas interesantes y me gusta más Bacon, ¿no? La gente encuentra Bacon más inquietante, sin embargo a mí Bacon no lo encuentro tan inquietante, pero Lucian Freud debe ser porque su vida me da repelús, no sé, no me hagáis caso, por favor, que esto solamente son opiniones personales, en fin, el arte siempre es subjetivo, en fin, pero ella admira muchísimo a los dos y ahora mismo lo va a contar porque los tiene presentes porque dice que les gusta de ambos el que no te quedas indiferente hacia sus pinturas, siempre te parecen como inquietantes. Y es cierto, eso es cierto, ¿eh? Dice, esa obsesión, dice, ¿por qué su leitmotiv siempre es la sociedad y el ser humano en primer plano? Porque ella es figurativa, no es abstracta. Dice, esa obsesión que tengo por la sociedad y el ser humano, por entenderlo, por acercarme, es esa necesidad de entender de dónde vengo y quién soy. Eso es cierto, trabajando, o sea, conociendo te conoce o trabajando, construyendo te construye, decía Hans-Georg Gadamer, es que no me acordaba. Dice, son todo el tiempo autorretratos que voy haciendo para entenderme más y más a mí misma. Eso es cierto en arte. Es una búsqueda constante de mí misma. Creo que el ser humano, todos colectivamente, nos parecemos extraordinariamente. Hay grupos de diferencias, pero aún en esas diferencias también nos parecemos. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso creo que para mí es una obsesión a través de la humanidad reconocerme, estudiarme, entenderme, quererme, perdonarme, odiarme. Cuando pinto un dictador me estoy pintando a mí misma. O sea, el dictador está en mí porque también soy un ser humano. Según las circunstancias de la vida, podría haber sido un dictador o una prostituta, una vagabunda, una víctima o un verdugo. Todos esos espectros podría ser yo y quiero entenderlos todos. Para mí, el arte, sin el motivo del ser humano, no tiene sentido.
Muy bonito, muy poético lo que está diciendo. Y le pregunta a Harper Bassa, de ahí que la fuerza de su obra sea el retrato. Bueno, cuando comencé a estudiar, ella va a estudiar, su familia le manda, para que veáis lo que se hace de una niña de un orfanato, educándola bien y mandándola a la universidad. Ella estudió en Holanda. Cuando comencé a estudiar tenía que aprender lo que era el oficio, lo que es el dibujo, el retrato, la composición. Cuando me mudé a Holanda, se quedó allí, se casó allí, tiene hijos allí. Ingresé en la Academia Gary Rietveld, que era una súper revolucionaria en los años 80. Allí también estuve jugando con el arte minimal, el arte cero. Trabajé con performance, con muchísimos materiales y formas de expresar el arte, pero elegí concentrarme en el retrato, seguramente por esa gran búsqueda de mí misma hasta un momento en que digo, hasta aquí. Y ahora estudio la deconstrucción, la esencia, el ADN. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se siente eso? Esos son impulsos de fuerza, de emoción e intuición. Me lo creo. Allí ya no está jugando el razonamiento. Entonces es cuando saqué el cuadro del bastidor. Empecé a abrazarlo, a patalearlo, a arañarlo, a pisotearlo de forma física para entender mi movimiento. Hay cuadros que hasta los deconstruí al ritmo de mi respiración. Dice, le pregunta a Harper Bazaar, ¿qué ha cambiado este nuevo proceso creativo? Dice, hay una combinación entre lo clásico y el street art, que es como segundo lienzo. Los pongo juntos, con unos cortes, enseño ventanas, ventanas que van más allá de nuestro ojo. Cuando pensamos en el retrato humano, estamos pensando en un retrato plano, formal, clásico. Sin embargo, fíjate que Goya o Rembrandt, cuantísimo hay detrás de cada lienzo, luces, texturas. Yo ahora esas texturas las estoy trayendo hacia adelante, como una lupa, y esto es muy emocionante para mí. He dejado de ser el artista principal porque el arte debe ser colectivo. Y le preguntan por qué ha introducido el street art en su obra. Voy a ir terminando porque todo esto lo pongo en el blog, pero me parece tan interesante. Dice, porque es un grito de la masa, de la gente joven que quiere expresar con colores, formas o letras sus emociones, desafíos o críticas. Y no es que, bueno, realmente el street art es lo que llamamos graffiti, está en el MoMA hace 50 años, a lo menos, o 40, y estaba con los romanos también. Y no es que esté conscientemente pensado en darle voz, lo que estoy haciendo es acercarme a todos los que aparentemente aparecen insignificantes en el mundo del arte. De ahí que esté reusando muchísimos materiales o residuos para reutilizando muchísimos materiales, residuos, para volver a darle una nueva forma artística. El arte no está en un lienzo, una escultura de acero, barro, resina, tampoco en un videoarte, una performance, en un músico, en un actor, todo está conectado. Sí, yo estoy el arte es fluido, es cierto. Yo era muy hábil en trabajar con mi pincel, mi lienzo. Ahora me he salido del lienzo y he empezado a hacer casi todo. Yo vengo de escultura, casi todos los pintores acaban tridimensionando. No me preguntéis por qué. Es que somos todos. Los escultores somos todos. Bueno, está haciendo colaboraciones con videoarte para películas, piezas cinematográficas, funciones teatrales. Claro que pinto, pero pintar no es importante. Lo verdaderamente importante es cómo expreso lo que quiero decir. Es maravilloso porque al fin me siento libre. La Lita de ahora es la que se ha liberado de etiquetas. Es una Lita tremendamente curiosa, ambiciosa y por conocer todas las posibilidades del arte. Soy libre y feliz y no sé qué es lo que voy a hacer ni qué reto va a llamar a mi puerta, pero estoy en estado de creación. La madurez me ha servido para descubrir el sentido de la libertad, de la expresión y la responsabilidad para contigo mismo, que viene de hacer vivir la vida plenamente, usar toda tu energía. Qué bonito y qué poético lo que está diciendo. En aquello que te emociona. Lo que quiero es conseguir acercarme más a ese estado de libertad absoluta con arte. Bueno, no voy a leer más porque dice, mi hijo dice que estamos viviendo el momento histórico más importante y excitante de la historia, porque todo cuelga de un hilo de cera. Es así, y el arte lo transformará todo. Hay más, no quiero leer más porque ya me he pasado de mi tiempo. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Puede que os cuente Picasso la próxima.